Mi pareja por compromiso no quería tener hijos, así que siempre tomaba pastillas después de hacerlo. Pero igual me quedé embarazado. Reservé cita para una cirugía, quería abortar en secreto. Le tomé la cara con ambas manos, froté la punta de su nariz con la mía. Luego rocé sus labios con los míos y le dije, te amo. Me acerqué a su oído y le susurré, ¿a qué si te gusto? Entonces, ¿podrías intentar querer un poco a nuestro bebé también? Se le pusieron los ojos rojos, con lágrimas, y me dijo, te acompaño a la clínica. No. Dicen que cuando un alfa entra en su periodo de sensibilidad, se vuelve incontrolable. Por suerte, Carter es bastante considerado. Desde que nos casamos, nunca me ha hecho sufrir en esos días. Después de ayudarme a limpiarme, volvió al baño. Yo me bajé de la cama, ya acostumbrado, y abrí el cajón más bajo para sacar una pastilla y me la tragué. Aunque Carter ha sido muy gentil últimamente, ha estado olvidando usar protección. Por si acaso, preferí tomarme la pastilla. Después de todo, a Carter no le gustan los niños. Mejor evitar problemas. ¿Qué estás tomando? Me sobresalté y por reflejo metí la pastilla de nuevo al cajón y lo cerré. Al encontrarme con la mirada tranquila de Carter, me invadió una culpa inexplicable. Vitamina C. Carter asintió, me cargó de vuelta a la cama y me abrazó con naturalidad. Su feromona con olor a menta me envolvió por completo. Me apretaba fuerte y sin querer rozaba mi cuello. Sé que los alfas en su periodo de sensibilidad son muy sensibles y su necesidad física aumenta. Como pareja de convenio, es mi deber cuidar a mi alfa. Me giré para quedar frente a él y me acerqué para darle un beso. ¿Quieres más? Yo aún puedo. Los ojos de Carter se oscurecieron de inmediato, pero se contuvo y cerró los ojos. Me apretó un poco más y murmuró, descansa, Foster. Me desinflé por dentro, sintiendo una ligera decepción que no supe de dónde venía. Llevamos casados 1 año, y salvo en sus periodos, casi nunca me toca. Incluso durante esos días, jamás me exige nada extremo. A veces pienso que quizás no soy tan atractivo, que si no fuera por su periodo, ni siquiera me necesitaría. Pero no tengo derecho a reclamar. Al final, solo soy una ficha de este matrimonio arreglado. Así que me dormí tranquilo. A la mañana siguiente, sentí que Carter me besaba la cara. Es una de sus pequeñas costumbres cuando está en su periodo. Todavía medio dormido, me giré dándole la espalda y ladeé el cuello para dejar expuesta la glándula. Muerde. En realidad, pensé que no lo haría. Carter siempre se ha contenido. Así que me volví a dormir confiado. Pero la punzada en la glándula me hizo abrir los ojos de golpe. Su feromona de menta me envolvió, y un calor se extendió desde mi cuello por todo el cuerpo. MMH. Apreté las manos sin querer, las uñas se clavaron en mis palmas. Carter fue abriendo mis dedos uno a uno hasta entrelazar los suyos con los míos. Cuando finalmente apartó los dientes de mi glándula, yo todavía no reaccionaba del todo. Lo peor es que, ambos habíamos reaccionado. Foster, me siento mal. Carter casi nunca se queja durante su periodo. Si esta vez lo decía así de directo, era porque realmente no lo aguantaba. Me acerqué a él, y el aroma a limón de mi cuerpo se mezcló con el suyo de menta. La menta lo dominaba todo. Después, Carter recogió mi ropa para lavarla. Miré con incomodidad las prendas en sus manos. No tenías que molestarte. Él seguía frotando la ropa sin cambiar la expresión. La ropa interior siempre es mejor lavarla a mano. 2. Me puse rojo al escucharlo y salí del baño a toda prisa. Como siempre, fui a la cama y saqué una pastilla para tomarla. Apenas me la metí en la boca, Carter apareció por detrás y me quitó el resto de las pastillas de la mano. Desogestrel. Foster, ¿qué es esto? ¿No dijiste que era vitamina C? Nervioso, empecé a rascarme la mano. Aún tenía la pastilla en la boca y estaba a punto de tragarla, pero Carter metió la mano y me la sacó de golpe. Me apuré a explicarle.
Últimamente no hemos usado protección y yo. No me atreví a seguir hablando. La mirada de Carter era tan oscura que daba miedo. Nunca antes lo había visto con esa expresión. Aunque en mi opinión tomar la pastilla no era gran cosa, decidí no discutir con él ahora. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo, sin saber bien por qué me sentía culpable. Carter tiró la pastilla a la basura y de paso sacó todas las demás del cajón. No deberías tomar esto tan seguido, te hace mal. Después de decir eso, salió del dormitorio. Lo llamé rápido, ¿y tu periodo de sensibilidad? Carter no se giró, solo dejó una frase. Traje supresores. Me quedé sentado en la cama, sin entender por qué Carter se había enojado de repente. Lo peor sería que accidentalmente terminara embarazado, ¿no? No lo entendía del todo, pero pensé que lo mejor sería calmarlo. Tomé el móvil y le mandé unos mensajes. Carter, ¿ya estás en la oficina? Hoy paso a recogerte al salir. ¿Te apetece una sopa de gallina negra? Te la puedo llevar. No respondió. Carter casi nunca ignora mis mensajes. Me puse algo ansioso. Si hubiera sido al principio de nuestro matrimonio, jamás me habría atrevido a seguir insistiendo. Pero este último año había sido muy paciente conmigo, así que ahora tenía un poco más de valor. Carter, respóndeme, me siento mal. Y justo entonces, me llamó. No pude evitar sonreír. ¿Dónde te duele? ¿Fui muy brusco esta mañana? Antes de que pudiera decir nada, él continuó. Voy a llevarte al hospital para que te revisen. Lo interrumpí enseguida. No hace falta. Si me hablas, ya me siento mejor. Carter se quedó en silencio. Pasó un rato antes de que respondiera. Ni con tus mimos me vas a convencer. Pero ya sabía que eso significaba que se le había pasado el enojo. Entonces, ¿si quieres la sopa? ¿Te la llevo? Vale. Sonreí y colgué. Me puse a preparar los ingredientes enseguida. En cuanto a las pastillas, ya las compraré después. Carter se enfadó solo porque se preocupa por mí. La próxima vez, le recordaré que tome precauciones. 3. Al mediodía fui a la empresa de Carter y ya no regresé a casa. Hoy teníamos cena en casa de sus padres. Apenas entramos, su madre, Vivian, ya estaba asomándose para vernos. En cuanto me vio, vino contenta a tomarme del brazo y me llevó al sofá. Foster, ¿por fin llegas? Mamá te ha echado tanto de menos. Aunque llevábamos un año de casados, todavía me sentía un poco incómodo con el entusiasmo de la señora Vivian. A fin de cuentas, lo nuestro era solo un matrimonio por negocios. Pero ella no me trataba como a un simple yerno por conveniencia. Siempre me recibía con mucho cariño, lo que poco a poco me fue haciendo sentir más cómodo. Te veo mucho mejor últimamente, nada que ver con cuando recién te casaste con Carter. Le respondí con una sonrisa y asentí suavemente. La verdad es que, aunque se tratara de una alianza comercial, yo les estaba muy agradecido. No sé qué fue lo que vieron en mi familia, pero este matrimonio me salvó de un destino terrible. De no haber sido por ellos, probablemente mi padre ya me habría vendido a otro hombre. Fue Carter quien vino a buscarme, y con el pretexto de un matrimonio respetable, me sacó de esa vida. Al principio yo estaba muy enfermo, constantemente en el hospital, y fue él quien me cuidó durante todo un año hasta que recuperé la salud. Vivian incluso me preparaba remedios tradicionales y me insistía en tomarlos. Por todo eso, siempre he sentido un gran respeto por ellos. Vivian me apretó el brazo, luego me pellizcó la mejilla. Yo agaché la cabeza, obediente, y ella me revolvió el cabello con ternura. Lo más importante es la salud. Cuando estaba embarazada de Carter, mi cuerpo estaba tan débil que casi me pasa algo grave. Entonces, con una sonrisa llena de intención, me miró y dijo: ¿Y a todo esto, para cuándo un nietecito gordito? Me quedé un momento en blanco, y por instinto miré a Carter. Él seguía con su rostro impasible, y fue ahí cuando recordé que no le gustaban los niños.
Para evitar que se sintiera incómodo, tomé la iniciativa. Mamá, aún somos jóvenes. Estas cosas, mejor dejarlas al destino. Vivian me dio unas palmaditas en la mano. Tienes razón. Solo lo dije por decir, no te lo tomes tan en serio. Asentí con una sonrisa y eché un vistazo a Carter de reojo. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció que su expresión empeoró. Fruncí los labios. Estaba claro que el tema de los hijos lo ponía de mal humor. Después de comer, nos quedamos un rato conversando con sus padres antes de volver a casa. Ese día Carter estaba especialmente pegajoso. Nada que ver con lo habitual, y me costaba seguirle el ritmo. Jadeando, le pregunté: ¿Qué te pasa hoy? Carter no respondió, solo bajó la cabeza para besarme. Yo traté de seguirle el paso. Pero esta vez tampoco usó protección, y yo tampoco se lo recordé. Estaba de mal humor, así que mejor dejarlo hacer lo que quisiera. Además, como él tiró las pastillas, por una vez no debería pasar nada, ¿no? 4. Uno no debería tener esperanzas ilusorias. Miré el informe de la prueba de embarazo en mis manos. Me sentía algo nervioso. ¿Cómo había pasado esto? Sujeté el informe con fuerza, sin saber qué hacer. Después de un rato de confusión, finalmente decidí interrumpirlo. Entre las 2 y 8 semanas de embarazo es el mejor momento para hacerlo. Pedí una cita para dentro de un mes. El médico, al ver que estaba solo, me aconsejó con amabilidad. ¿Y tú, Alfa? Este tipo de decisiones deberían tomarse entre los dos. Negué con la cabeza. Aún así, confirmé la cita. Ya lo hablamos. Además, a él no le gustan los niños. Al salir del hospital, seguía sintiéndome inseguro. Instintivamente, me llevé la mano al vientre. Era difícil creer que una vida estuviera creciendo ahí dentro. Y sin querer, una dulzura se asomó en mi pecho. Era un hijo mío y de Carter. Si a Carter le gustaran los niños, sería el mejor padre del mundo. Pero lo siento, por no haber sido más cuidadoso. Mientras divagaba, Carter me llamó. Foster, ¿ya terminó el evento? Voy a recogerte. Con el informe en la mano, rechacé instintivamente. No hace falta, ya voy de camino a casa. Carter guardó silencio unos segundos. ¿Pasa algo? ¿Estás de mal humor? No sé cómo fue que lo notó solo con esa frase mía. Pero no quería preocuparlo, tampoco que supiera lo del embarazo. No, todo bien. Solo estoy un poco cansado. Carter no insistió, solo me pidió que tuviera cuidado. Antes de entrar a casa, escondí cuidadosamente el informe y la hoja de la cita en mi bolso. Me recompuse y abrí la puerta. Carter estaba en el sofá y me hizo un gesto con la mano. Me acerqué y él me jaló para sentarme sobre sus piernas. Me besó y preguntó: ¿Qué pasa, bebé? Carter solo me llama así cuando quiere animarme. Sonreí sin poder evitarlo. ¿Tan obvio se me notaba? Nada, de verdad. Apoyé la cabeza en su hombro, sin pensar en nada. No quería pensar más. Solo me dolía la cabeza. Él acarició mi cabello y me dejó recostarme así. Después de un año juntos, podía sentir que Carter tenía cierto afecto por mí. Aunque nos casamos directamente, sin pasar por el noviazgo. Yo me enamoré de él con el tiempo, eso lo tenía claro. Pero no sabía si él me veía por compromiso o por cariño. Y no me atrevía a preguntar. Pero si él me quisiera, ¿aceptaría también al bebé? ¿En qué piensas? Parpadeé y cambié el tema al azar. Tu periodo de sensibilidad se acerca, ¿no? 5. El periodo de sensibilidad de Carter estaba por llegar. Pero yo me sentía ansioso, porque tenía una vida creciendo dentro de mí, y no podía arriesgarme. No sabía cómo explicárselo a Carter. Sin mi compañía, él sufriría mucho. Instintivamente, me llevé la mano al vientre. Carter se acercó a abrazarme.
¿Por qué últimamente siempre te tocas el vientre? ¿Te sientes mal? Rápidamente bajé la mano. Pero Carter la reemplazó con la suya, metiéndola bajo mi camisa. Su palma cálida acarició con suavidad mi abdomen. Intenté detenerlo. Esta sensación era extraña. Él sonrió. Por fin tienes un poco más de carne aquí. Tanto tiempo cuidándote por fin dio resultado. Miré su mano bajo mi ropa y me sentí raro. Era como si estuviera saludando al bebé. La idea me hizo sonreír, hasta que vi la mirada de Carter. La conocía muy bien. No la ocultaba en absoluto. Me empujó sobre el sofá y empezó a besarme intensamente. Cuando su feromona de menta se empezó a expandir, me di cuenta de que algo iba mal. Su periodo se había adelantado. Sentí un escalofrío en las piernas y el miedo me invadió. Lo empujé. No. Carter frunció el ceño, me cargó en brazos y se dirigió a la habitación. Aquí no se puede. Entonces vamos al cuarto. Ya acostado, seguía empujándolo. Pero en estas condiciones, Carter nunca aceptaba un no. Me mordió la glándula y me inyectó su feromona. Mi cuerpo se debilitó, y hasta empujarlo me costaba. Pero mi razón me decía que no podía seguir así. Carter, no, por favor. Mi cuerpo está débil. El doctor dijo que no puedo. Carter se detuvo. Me acarició la cara y se giró para sacar un inhibidor del cajón. Se lo inyectó bruscamente. No llores, Sal, un momento. Ver a Carter tan mal me hizo sentir una gran culpa. Me acarició la cabeza y me empujó fuera de la habitación. Aun estando afuera, podía imaginar lo mal que lo estaba pasando. Porque yo mismo lo había visto perder el control en sus anteriores periodos. Cuando recién nos casamos, él se encerraba solo en la habitación. No importaba cuántas veces le asegurara que podía soportarlo, él no me hacía caso. No fue hasta que recuperé mi salud que me permitió acompañarlo. Pasó bastante tiempo antes de que notara que Carter había quitado el seguro. Abrí la puerta de inmediato. No lo vi a primera vista. Solo había un montón de ropa sobre la cama. Toda era mía. Carter estaba acurrucado entre mi ropa, sin moverse. Me apresuré a apartar las prendas, pero él me jaló hacia él. Me abrazó, rozando con los dientes mi glándula. Lo siento. Su voz sonaba ronca. ¿Por qué pides perdón? No supe qué responder. Carter se movió un poco y sacó 2 hojas. ¿Es por esto? Estás embarazado. 6. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi bolso en la cama estaba abierto. Seguidamente Carter encontró el informe del embarazo mientras preparaba el nido. Mi rostro se puso pálido al instante y extendí la mano para tomar el informe. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Carter había descubierto lo del embarazo. ¿Y si quiere divorciarse de mí? Temblé y me apresuré a explicarle. Lo siento, fue mi error. Pero no te preocupes, ya he agendado la cirugía. Me encargaré de todo. Apenas terminé de hablar, los ojos de Carter se pusieron rojos. Incluso su voz temblaba un poco. ¿Tan poco quieres al bebé? ¿Nuestro hijo se puede simplemente descartar así? Me quedé atónito. ¿No se suponía que era él quien no quería tener hijos? Ahora me doy cuenta de que tal vez tuvimos un malentendido. ¿Qué dijiste? Pero en ese momento, Carter ya no quería hablar conmigo. Agarró su abrigo y salió corriendo de casa. Se fue tan rápido que no pude alcanzarlo. No atendía mis llamadas, tampoco respondía mis mensajes. Y encima, aún estaba en su periodo de sensibilidad. Estaba que me moría de preocupación. Cayó la noche y Carter no regresaba. Sin otra opción, llamé a sus padres. ¿Carter? No, no ha venido a casa. ¿Qué pasa, Foster? ¿Discutieron? No podía encontrarlo por ningún lado, y tampoco podía contactarlo.
Estaba tan desesperado que casi rompí a llorar mientras hablaba. Cuando Vivian me escuchó llorar, su tono cambió de inmediato. Oí golpes fuertes al otro lado del teléfono. Carter, mocoso. ¿No dijiste que no era nada importante? ¿Qué hiciste que hiciera llorar a Foster? Foster fue quien tú insististe en casarte. Apenas ha pasado un año y ya la hiciste llorar así. Sal ahora mismo. Poco después, la voz al teléfono cambió. La voz grave de Carter se escuchó al otro lado. ¿Qué pasa? Me tomé un momento para respirar y mantener la calma. Decidí que debíamos hablar cara a cara. Voy a buscarte, vamos a casa. No voy. Carter rechazó la propuesta sin dudar. Sentí una punzada en el pecho, pero aún me preocupaba por su estado. ¿Todavía estás en tu periodo de sensibilidad? Carter me interrumpió. Llevo conmigo inhibidores. Ya no supe qué decir. Me quedé callado. Ninguno de los dos hablaba, pero yo no quería colgar. Escuchar su voz me calmaba un poco. Fue Carter quien rompió el silencio. ¿No tienes nada que decirme? De inmediato pensé en el informe de embarazo. Ese había sido el detonante de todo esto. Pasaron unos segundos de silencio, y él colgó. Mirando la pantalla, me dejé caer sobre el sofá, sintiéndome perdido. ¿Qué quiso decir Carter? Al fin y al cabo, siempre fue cierto que no le gustaban los niños. ¿O está enojado porque le oculté lo del embarazo? Inconscientemente acaricié mi abdomen. ¿No estaba todo yendo bien? ¿Cómo terminé arruinándolo otra vez? Agarré las llaves del auto. Decidí ir a buscarlo. Como si me leyera la mente, Carter envió un solo mensaje. No vengas por mí. No voy a regresar. 7. Carter era como un niño molesto, cuando se sentía herido, iba directo con sus padres. Lástima que esta vez, sus padres no estaban de su parte. En cuanto pasó su periodo de sensibilidad, Vivian perdió la paciencia. Lo echó directamente de casa, no se le permitiría volver hasta que resolviera todo. Cuando regresó, Carter no parecía diferente. Seguía siendo cariñoso y atento. Pero a menudo se quedaba mirando fijamente mi vientre, como en trance. Y cada vez que mencionaba al bebé, él cambiaba de tema torpemente. Incluso sus padres notaron que algo no iba bien entre nosotros. Durante otra comida familiar, su padre lo llamó al estudio para hablar. Vivian me tomó de la mano y me sentó en el sofá. Me habló con una voz cálida. Foster, ¿Carter te ha hecho pasar un mal rato? Te noto con mala cara últimamente. Negué con la cabeza. No, me trata muy bien. Vivian me miró de lado, dándome suaves palmaditas en la mano. Relájate, no te pongas nervioso. No quiero entrometerme en los asuntos de ustedes dos, pero ambos son como hijos para mí. Solo quiero que estén bien. Este año he visto que hay amor entre ustedes, pero si no estás bien, no tengas miedo de decirlo. No pude evitar reír. ¿Acaso pensaba que teníamos problemas matrimoniales? Me apresuré a aclararlo. No es eso. Estamos bien. Y, yo quiero mucho a Carter. Los ojos de Vivian brillaron, y sonrió aliviada. Eso está bien. Carter también te quiere mucho. Fue él quien insistió en casarse contigo. Eso me sorprendió. Sabía que nuestro matrimonio era una alianza, pero, él insistió. Mi familia, en ese entonces, ni siquiera era tan importante. Nunca imaginé que nuestro matrimonio fuera porque él lo quiso. ¿Él lo pidió? Vivian se quedó perpleja. No esperaba que me impactara tanto. ¿Nunca te lo dijo? Estaba loco por ti antes del matrimonio. Y míralo, ha pasado un año y aún no te ha contado nada. Tras oír eso, me puse muy nervioso. Siempre creí que nuestra relación era una alianza comercial, que el cariño nació con el tiempo. Pero resulta que él ya me conocía, ya me quería desde antes. ¿Entonces también presenció mi peor momento?
Cuando mi padre me obligó a asistir a reuniones de negocios y a beber hasta vomitar. Las miradas repulsivas de esos hombres. Ni siquiera tenía valor como prometido, solo me trataban como un objeto. A mi padre no le importaba su hijo, solo quería usarme como moneda de cambio. Por eso creo que, si hay malentendidos entre ustedes, deben hablarlo. El amor no resiste silencios largos. Me humedecí los labios. Mamá, no es un problema de sentimientos. ¿Entonces qué es? Preguntó Vivian confundida. ¿Está en bancarrota? No lo creo. Vivian tenía una imaginación muy viva. Después de saber que Carter me quería desde antes, no pude evitar pensarlo. ¿Y si, por quererme a mí, también quiere un poco a nuestro bebé? Mamá, yo lo resolveré. No se preocupe. 8. En el camino a casa, miré a Carter varias veces en silencio. Abrí la boca para decir algo, pero no me atreví. Carter lo notó. Aprovechó que el semáforo estaba en rojo para pellizcarme la oreja. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Preguntó. Vi el anillo en su mano, que casi nunca se quita desde que se lo puso. De repente, me relajé. Carter, creo que nunca te dije que te amo. Él giró rápidamente para mirarme. Señalé el semáforo. Va a cambiar a verde. No tuvo opción y tuvo que concentrarse en conducir. Pero no pude ignorar sus labios apretados ni sus manos tensas. Cuando aparcó, ni siquiera esperamos llegar a casa, desabrochó mi cinturón y me cargó sobre sus piernas. ¿Qué dijiste? Repítelo. Le acaricié la cara y rocé su nariz con la mía. Luego le di un beso suave en los labios. Dije que te amo. Al decirlo, me volvió a atrapar. Me besó con intensidad, pero cuidando no apretar mi vientre. Al recuperar el aliento, le susurré al oído. ¿Te gusto, verdad? Siempre me has querido. Carter respondió con voz baja. Sí. Eso me dio confianza. Después de dudar un momento, seguí. ¿Y el bebé? Sus ojos se enrojecieron. Apartó la mirada y apretó mi cintura con fuerza. Haz lo que quieras, solo quiero que me hables si tienes algún problema. No me ocultes nada, después de todo, es nuestro hijo. Continué con lo que no había dicho. ¿Crees que el bebé podría querernos un poco también? Carter se puso aún más rojo. ¿Quién no querría a nuestro hijo? Si tú no quieres, dímelo. ¿Cómo puedes decidir sin decir nada? Además, aunque no quieras al bebé, ¿cómo te dejaría ir sola a la cirugía sin nadie a tu lado? Me quedé sin palabras, sin saber qué decir. Al verme en silencio, se puso nervioso y molesto. El día de la operación iré contigo. ¿Quién no quiere un hijo? ¿Yo? Le toqué y dije con voz apagada. ¿No decías que no te gustaban los niños? Vi cómo su expresión pasó de confundido a sorprendido, y luego a enojado. Me pellizcó la mejilla con fuerza. ¿Que no me gustan los niños? Ojalá tuviéramos uno. ¿De dónde sacaste que no quiero niños? Me encogí y perdí confianza. Carter nunca dijo que no quería hijos. Pero en los primeros meses de casados, escuché sin querer una conversación suya con amigos sobre niños. Frunció el ceño y dijo: No podemos tener hijos. Desde entonces pensé que no quería tener hijos ni conmigo, y que solo era un matrimonio por negocios que podría acabar en cualquier momento. Carter parecía a punto de romperse. Con cara triste dijo: Foster, casi perdemos a nuestro hijo. 9. Resulta que lo que Carter dijo antes, no podemos tener hijos, fue porque hablaba con un amigo sobre ese tema. El amigo le preguntó cuándo planeaba tener hijos. Pero yo siempre estaba enferma y débil. Carter no quería que me lastimara y pensaba que eso era algo para después. Con los ojos rojos, Carter me miró lleno de resentimiento. Tu cuerpo estaba débil, ni siquiera me atreví a tocarte en tu periodo de vulnerabilidad, ¿y aún así pensábamos en tener hijos?
Me quedé callada. Él frotaba mi mejilla con el pulgar. No te culpo, fui yo quien no te dio seguridad y por eso pensaste tanto. Se inclinó y apoyó la cabeza en mi vientre. Luego levantó la mirada hacia mí. El bebé me pateó. Sonreí con resignación y aparté su cabeza. El bebé es muy pequeño, estás hablando tonterías. Después de tanto tiempo en el coche, le apuré para que volviéramos a casa. Aquella noche estaba especialmente animado, parecía que se había quitado todo el peso de encima. Le di unas palmaditas mientras seguía inquieto. Ya es tarde, ve a dormir. Carter me miró y apretó mi mano bajo la manta. Lo acompañé sin decir nada más. Desde que estoy embarazada, duermo más y me levanto más tarde. Hoy me desperté temprano y no encontré a Carter. Fui al baño a lavarme y escuché respiraciones agitadas adentro. Enseguida supe lo que hacía. Desde que estoy embarazada, Carter no me había tocado. Pero es normal que tenga deseos. Abrí la puerta con suavidad y vi sus ojos llenos de deseo. ¿Foster? Carter se volvió incómodo y empezó a vestirse. Me acerqué y tomé su mano. Déjame ayudarte. Él no me dejó. No hagas tonterías, estoy bien. Me agaché sin escuchar su rechazo. Así también te ayudo. Carter me miró sin negar más. Tenía un poco de molestia en el rostro. No tienes que hacerlo así más. Sonreí y negué. No pasa nada, quiero ayudarte. Lo miré mientras sus orejas se ponían rojas. Carter casi nunca se pone tímido, casi siempre parece seguro de sí mismo conmigo. Me pareció curioso, desde que aclaramos nuestros sentimientos, veo muchas facetas nuevas en él. Es divertido y adorable. Le di un beso en la comisura de los labios. Si tienes algo, dímelo. No lo guardes. Carter no aguantó y se frotó la cara con fuerza. Ya basta, Foster. Le solté una bomba. No seas tímido, esposo. Y salí del baño riendo, sin importarme que Carter estuviera casi explotando de vergüenza. 10. Pronto, los padres de Carter supieron sobre el embarazo. Vivian, que es muy observadora, pronto adivinó que la pelea entre nosotros antes fue por el bebé. Cuando llegó a casa, tiró de la oreja de Carter. «Fuiste tú el que no quería tener un hijo, ¿verdad?», le preguntó. Carter intentaba zafarse mientras gritaba de dolor. Me dio pena verlo así que rápidamente intercedí. «Mamá, se ha confundido, Carter adora al bebé». Vivian se quedó callada 2 segundos, soltó la mano de Carter, y luego me acarició la mano con ternura. «Bueno, creo que todavía son jóvenes, no deben tener prisa con el bebé». Me sentí avergonzada y miré a Carter en busca de ayuda. Él se acercó y llevó a su madre a un lado. «Está bien, mamá, no te preocupes. Estamos bien, y el bebé también está bien». Vivian se alegró de verdad y de inmediato compró materiales para tejer ropa para el bebé. No quise detener su entusiasmo, pensar que nuestro hijo crecerá en un hogar lleno de amor me hacía sentir muy feliz. Carter se acercó a mí, señalando su oreja, se quejó. «Mira, me dejó la oreja roja, y ni siquiera te da pena». Vivian le lanzó una mirada fulminante. «No finjas». Carter ignoró a su madre, tomó mi mano y se tocó la oreja. Vivian nos observaba y me puso un poco roja. Finalmente, no soportó más y se fue a otro lugar, dejando que estuviéramos a solas. Pero Carter fue peor aún. Cuando llegamos a casa, exigió que le compensara por el daño en su oreja. Le empujé con los dientes apretados, casi llorando de impotencia. «¿No decías que no te importaba si no hacía nada?». Carter presionó su frente contra la mía, sin hacer caso. Cerré los ojos, resignada. «Te voy a poner pomada». Le di un puñetazo. «Todo es culpa tuya», me raspé la pierna. Carter comenzó a actuar inocente, mirándome con cara de lástima. «Pero tú estás embarazada, así que solo puedo actuar así». Le di una patada,
pero la atrapó. Él bajó la cabeza y pidió perdón con voz suave. Perdóname, bebé Foster. Ya no pude enfadarme más, o mejor dicho, ni siquiera puedo enfadarme con Carter. Revisé en mi teléfono el mensaje de la cita. Mañana me acompañas al hospital, ¿vale? Carter levantó la cabeza de repente, alerta. ¿Para qué al hospital? Respondí con naturalidad. Para el chequeo prenatal, ¿no vas a acompañarme? Carter suspiró aliviado, tapó el frasco de la pomada y se metió en la cama abrazándome. Sabía por qué estaba en guardia, así que le acaricié la mano para tranquilizarlo. No pienses tanto y duerme ya. 11. En esta revisión médica volví a ver al mismo doctor de la última vez. Él miró a Carter con una sonrisa. ¿Tu alfa está menos ocupado esta vez? Me sonrojé y sonreí tímidamente, mientras Carter me abrazaba por la cintura. El doctor no dijo más y me dio las órdenes para hacer los exámenes. En un momento, Carter fue al baño y yo esperé sentada afuera. De repente, alguien apareció de la nada y agarró mi muñeca con fuerza. ¿Foster? ¿Eres tú, Foster? Era Holden, mi padre biológico, con el cabello despeinado y mala cara. Mi expresión cambió al instante, sentí un malestar físico. ¿Holden? Él no soltaba mi mano. Soy yo, Foster, tu papá. Fruncí el ceño y traté de liberarme, pero él agarraba fuerte y no quería moverme mucho por el bebé. Pero su olor a feromonas era insoportable y me daban ganas de vomitar. Recordé cuando me golpeaba y me oprimía con esas feromonas, dejándome incapaz de levantarme. Parecía que Holden no estaba bien mentalmente, su mirada estaba perdida. Foster, papá se quedó sin dinero. ¿No te casaste con Carter? Seguro tiene mucho dinero, dale algo a papá. Aguanté las ganas de vomitar, controlé las náuseas y separé su mano. Holden no quiso soltarme y lloraba y reía al mismo tiempo. Estoy enfermo, tú eres mi hijo, deberías curarme. Necesito dinero, dinero, dame dinero. El personal médico se dio cuenta y se acercó, separándonos. Holden ignoró a todos y trató de agarrarme otra vez. Pero Carter volvió justo a tiempo, tomó mi mano y me abrazó fuerte. Al ver la orden médica que Carter tenía en la mano, Holden se volvió loco y se rió histéricamente. ¿Y tú embarazada? ¡Qué bien! Así nunca se separarán y me mantendrán de por vida. No pude evitar tener una arcada, y la cara de Carter se volvió fría. Él me acarició la espalda para calmarme y luego miró a Holden con seriedad. Holden, recuerdo haberte dejado claro que después de que Foster entrara en nuestras vidas, tú ya no tienes nada que ver con ella. El dinero que te dimos fue suficiente para salvar tu empresa, pero en lo que gastaste ese dinero no nos importa. Lo que no puedes hacer es venir a molestar a Foster. Después de eso, Carter llamó a la policía y dejó de prestarle atención a Holden. Mientras se lo llevaban, le sonreí. Estoy embarazada, y tú ni siquiera pudiste retener a mamá. Vi cómo la rabia y la frustración llenaban sus ojos. Sentí una gran satisfacción interior. Carter me abrazó con ternura. Su feromona de menta me calmó. No te preocupes, aquí estoy. 12. Pensé que ya había dejado el pasado atrás. Pero por la noche, cuando dormía, era como si me ahogara, en mis pesadillas no podía despertar. Soñaba con la mirada fría de mamá, con las palmadas de papá, con la forma en que me observaban como si fuera una mercancía. Sentía que me faltaba el aire. ¿Bebé? La voz de Carter sonó a mi lado. Abrí los ojos de golpe. Al ver su rostro, mi corazón acelerado empezó a calmarse. Carter no dijo nada y me acarició la espalda con suavidad. Hice un gesto con la boca. No culpo a mamá. Esa frase inesperada no fue cuestionada por Carter. Me respondió en voz baja, sin hacer preguntas ni contradicciones, solo liberando su feromona familiar para tranquilizarme. Mamá también fue obligada. Él la forzó, por eso no me quiere. No la culpo. No estoy triste, ahora estoy bien. Tengo a ti,
a unos padres que me quieren, y a nuestro hijo. Soy muy feliz. Hablé mucho, sin orden, sin sentido, hasta que mi mente quedó vacía, sin emociones. Solo sentía lo cómodo que era estar en los brazos de Carter. El sueño me venció, y esta vez el sueño solo tenía la sonrisa amable de Carter, sin pesadillas. 13. Mientras más avanza el embarazo, mis padres se ponen aún más nerviosos que yo. Vivian contrató a muchos profesionales y casi me vigilan las 24 horas. Hasta el papá de Carter, siempre ocupado con sus asuntos, vino a verme varias veces. Al final, fue Carter quien convenció a Vivian y a los demás para que no se preocuparan tanto, y lograron que la casa quedara menos llena de gente. Carter parecía el más tranquilo, aunque a veces, cuando se despertaba en la noche, sus ojos tenían pequeñas venas rojas. Toqué suavemente sus ojos con mis dedos. ¿Por qué no duermes todavía? Carter tomó mi mano, la llevó a sus labios y la rozó con cariño. No, ya casi duermo. Sabía que estaba preocupado por mí. Cada vez que me movía dormida, él se levantaba para revisar cómo estaba. Sonreí un poco. ¿Sabes? Me siento muy afortunada de haberte encontrado. Carter suspiró con suavidad. Y yo me siento un poco triste, porque ojalá hubiera podido darte esta suerte antes. Pero aún no es tarde.